Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 36 hasta el versículo 45. El tema que voy a tratar con ustedes en esta tarde es el siguiente: la aflicción de Jesús y la debilidad humana. La aflicción de Jesús y la debilidad humana. Mateo, capítulo 26, versos 36 al 45. Mateo capítulo 26, versos 36 al 45. La aflicción de Jesús y la debilidad humana. Bueno, escuche la historia que nos relata Mateo. Entonces Jesús llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dice a los discípulos: siéntense aquí mientras voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, y les dice: una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma, quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Luego va a los discípulos y hallándolos durmiendo dice a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo una sola hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yendo de nuevo oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esto no puede pasar sin que lo beba, hágase tu voluntad. Al regresar los halló otra vez durmiendo, porque sus ojos estaban cargados. Y dejándolos nuevamente fue y oró por tercera vez, repitiendo la misma expresión. Luego viene a los discípulos y les dice: dormid lo que resta y descansad. He aquí la hora se acerca y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. La aflicción de Jesús y la debilidad humana. Dicen que conoces a un hombre por lo que el hombre es en medio de sus sufrimientos. Y si nosotros somos llamados a ser como Jesucristo, somos llamados a ser como Él en su humanidad y no en su divinidad. Y conocemos perfectamente a Jesucristo por lo que Él es cuando está enfrentando la más profunda aflicción. Vemos cómo Él reacciona, cómo Él actúa, cómo Él se relaciona con sus discípulos, cómo se relaciona con la persona que lo traiciona, cómo se relaciona con sus detractores, con aquellos que unos días atrás, cuando probablemente en domingo había hecho lo que conocemos tradicionalmente como la entrada triunfal, y una cantidad incontable de personas había tirado los mantos a lo largo del camino mientras gritaba en son de victoria: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero todo eso había quedado atrás, el éxtasis de la esperanza mesiánica y toda aquella esperanza que los judíos tenían de un Salvador como David había quedado en el pasado. Ahora solamente el ánimo oscuro, el ánimo que se levantaba en contra de Jesús era lo que gobernaba aquella atmósfera en aquella noche probablemente calurosa, muy calurosa en aquellas tierras. En aquella noche de Pascua, Jesús, después de haber cantado algunos de los salmos que encontramos entre el 115 y el 118, que conocemos como el Jalel, y que hablan de las victorias que Dios traería sobre el pueblo y también de los sufrimientos del Mesías, después de que Jesús ha cantado alguno de estos cantos, o probablemente el Salmo 136, después de que él ha entonado estos salmos con los discípulos al terminar la Pascua, ahora Jesús camina hacia un huerto privado conocido como el huerto del Getsemaní, y ahí el Señor le dice a 8 de sus discípulos: quédense aquí, probablemente para que ellos estén en guardia y que nadie
violente a Jesús antes de tiempo, que nadie lo interrumpa antes de tiempo. Luego le dice a Jacobo, a Juan y a Pedro, vengan conmigo. Y en todo esto conocemos no al Dios, no a Jesús en su divinidad, sino a Jesús en su humanidad, a Jesús en la carne. Observen lo que podemos aprender acerca del varón perfecto, cómo sufre en su cuerpo el temor, la angustia, pero también cómo la enfrenta. Y todo esto nos tiene que ayudar a madurar, todo esto nos tiene que ayudar a seguir como ejemplo, a buscar como meta, ser como Jesús en nuestros sufrimientos. Todos nosotros somos buenos cristianos cuando no enfrentamos el sufrimiento. Somos pacientes cuando no estamos con gente que prueba nuestra paciencia. Somos amables cuando no estamos con gente que prueba nuestra amabilidad. Somos prudentes cuando nadie prueba nuestra prudencia. Pero apenas nos enfrentamos a alguien que es contrario a nosotros, a veces ni siquiera es nuestro enemigo, a veces solamente no piensa como nosotros. Solamente no piensa como nosotros y entonces surge la desesperación, el reproche, el pleito, el problema. A veces nos enfrentamos apenas a una leve enfermedad y entonces surge nuestro mal genio, nuestra impaciencia, nuestro mal humor. Nos enfrentamos apenas a una leve angustia y entonces surge nuestra depresión, nuestras ganas de comer, nuestras ganas de dormir, nuestras ganas de encerrarnos, de no hablar con nadie, de no estar con nadie. Pero la meta es que dejemos todo eso que pertenece a la infancia, a la inmadurez, a una expresión infantil, a una expresión de niñez y avancemos hacia la madurez cristiana, a ser como Jesucristo. Alabamos a Jesús, admiramos a Jesús, no por lo que Él es cuando camina en medio de una multitud que le dice, viva el Hijo de David, sánanos, Hijo de David, lo admiramos. No por lo que Él hace al sanar a una mujer enferma, al sanar a un enfermo, al resucitar a una persona que ha muerto. Admiramos a Jesús por lo que Él es cuando tiene que enfrentar la cruz. Admiramos a Jesús por lo que Él es cuando tiene que enfrentar a sus enemigos, cuando tiene que hacerle frente a sus detractores, cuando tiene que ser paciente con un traidor, cuando tiene que ser paciente con un hombre débil como Pedro, cuando tiene que ser amable con la debilidad de los discípulos que han compartido su vida a lo largo de 4 años. Admiramos a Jesús y deseamos ser como Él es en esos momentos de crisis, de angustia, de debilidad humana. Y ahí tiene usted a un hombre en toda la expresión de lo que realmente significa la humanidad. ¿Quiere saber lo que significa ser una persona, lo que significa ser un hombre, lo que significa ser un ser humano, lo que significa vivir toda la humanidad? Conozca a Jesús cuando está en medio del sufrimiento y conocerá usted a una verdadera persona, a un verdadero ser humano. El apóstol Pedro, en la primera carta que escribe, él dice que Jesús nos ha dejado ejemplo, que en la crisis, cuando Él es confrontado por sus enemigos, cuando le maldicen, el apóstol Pedro dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Qué diferente es Jesús a nosotros. A nosotros ni siquiera tienen que maldecirnos. A veces tan solo necesitan decirnos, eres un flojo, y explotamos. Eres un aquello, y explotamos y comenzamos a defendernos, comenzamos a decir, ¿y tú cómo eres? Seguro eres mejor que yo. Ni siquiera necesitan maldecirnos. Pero así de infantiles, así de inmaduros, así de débiles somos. Así es usted y así soy yo. Pero la meta es llegar a ser como Jesucristo. Quiero repetir esto y grabarlo en su mente. La meta nuestra como cristianos es ser como Jesús en los momentos de crisis, de sufrimiento, porque ahí conocemos a Jesús el hombre, no a Jesús el Dios, sino a Jesús el hombre. Y esa es la meta que usted y yo tenemos que perseguir. Observe lo que dice la Escritura.
Usted sabe que Jesús conoce sus sufrimientos. Mateo 16, 21, capítulo 17, versículo 22 y 23, capítulo 26. A lo largo de estos versículos usted podrá darse cuenta que Jesús ya les había hablado abierta y claramente a sus discípulos de lo que estaba a punto de sufrir. Jesús ya les había dicho, es necesario que vaya a Jerusalén y ahí sea entregado y juzgado por los impíos. Es necesario que vaya a Jerusalén y padezca en manos de los malos. Es necesario que vaya a Jerusalén y entregue mi vida y sea juzgado por manos impías. Una y otra vez Jesús había hablado de esto, pero ahora el tiempo se había acercado. Ya no faltaban unos meses, ya no faltaba un año, ni unos meses, ni unas semanas. Estaban a unas horas, a unas 4 o 5 horas de que se desatara todo ese sufrimiento que Jesús atravesó y que nosotros conocemos como la pasión de Jesucristo. Y cómo enfrenta el Cristo humano, cómo enfrenta el Verbo hecho carne estas angustias. Observe lo que dice el versículo 36 y 37. Entonces Jesús llega con ellos. Versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que implica la humanidad. Ser humano significa reconocer nuestra debilidad y rodearnos de amigos, de hermanos que nos sostengan en nuestra debilidad. Todo lo contrario a lo que hacemos nosotros. Le decía hace rato, cuando entramos en depresión por causa de una angustia, de una lucha, de una adversidad, de algún temor que sobrecoge nuestra alma, lo primero que hacemos es, no quiero ver a nadie, que nadie me llame, que nadie me hable, cuelgo el teléfono, desconecto el teléfono, apago el celular, no quiero hablar con nadie. Y pensamos que eso es fortaleza, quedarme con mis problemas, no decirlos a nadie. Nosotros creemos que es fortaleza cuando es la más clara evidencia de una actitud inmadura, débil, infantil. Aquí tenemos a Cristo, el hombre que no se avergüenza de llevar en su cuerpo la debilidad humana. Y cuando sabe que la hora ha llegado, Él los llama a todos. Él se ha sentado a cenar con ellos, ha despedido al traidor, ha cantado con ellos y ahora ha caminado con ellos al Getsemaní. No les ha dicho, quédense aquí. Él sabe que en el momento en que está indicado, cada uno de ellos lo abandonará, lo dejará, huirán de su lado, lo dejarán completamente solo. Pero no se quedará solo hasta que ellos no soporten la presión que caerá sobre él y que vendrá sobre cada uno de ellos. No se quedará solo antes de tiempo. No se quedará solo antes de tiempo. ¿Qué hace usted cuando las presiones llegan a su vida? ¿Es pronto para pedir ayuda? Es rápido, es veloz para ir a una casa de algunos hermanos, para levantar el teléfono, para decir, necesito que estén conmigo, necesito que me acompañen, necesito que oren conmigo. O se deja usted llevar por la naturaleza humana, carnal, caída. Se encierra en su cuarto, no come, no habla, solamente quiere dormir porque ha llegado a un punto en el que no puede llevar sus sufrimientos, pero es tan inmaduro, es tan infantil como para pedir ayuda de personas que pueden ayudarle. Incluso quiero que usted observe algo. Jesús conocía la debilidad de sus discípulos. Sabía que se dormirían cuando él estaba en la más profunda angustia. Aún así, no los desestimó, no les dijo, váyanse a su casa, tarde o temprano me van a dejar. Es más, yo sé que cuando yo esté orando ustedes se van a quedar dormidos, mejor no quiero ni verlos. Váyanse a su casa, regresen con su familia, no quiero verlos, después los buscaré. Jesús no hace eso. Él no desestima la debilidad humana. Él aprecia el apoyo de los hombres que están alrededor de él, aunque sabe que son muy débiles y sabe que tarde o temprano lo van a abandonar. Él no desestima la debilidad humana. Él aprecia lo que ellos pueden hacer
en ese momento. Eso es verdadera humanidad. Jesús nos está dando un ejemplo de un verdadero sufrimiento. La idea de que creer en Dios significa no depender de nadie más. Algunas personas piensan, si tengo a Dios, aunque toda la iglesia me deje, aunque nadie en la congregación me hable, si tengo a Dios, aunque ninguno de los hermanos me ayude, o si tengo a Dios, no necesito pedirle ayuda a nadie, porque Dios es suficiente para mí. Eso no es un pensamiento cristiano, no tiene que ver con la palabra de Dios. La Biblia nos enseña una y otra vez que la verdadera humanidad se vive en comunidad, que la verdadera humanidad se vive en medio de la congregación. Jesús, el apóstol Pablo, nos enseña en la carta a los Corintios que tenemos que aprender a consolar a los que sufren, y eso no se puede hacer si nos mantenemos alejados. ¿Cuántas personas, perdón que vuelva una y otra vez a este punto, no quisiera chocarlo con esto, pero cuántas personas en este tiempo se han aislado y viven solas, no quieren recibir a nadie, a pesar de que en su interior están agonizando? Necesitan de otra gente. Necesitan de hijos, de padres, de hermanos, de amigos, pero se han encerrado y no quieren ver a nadie, cuando por dentro se están muriendo. Y no solamente está muriendo su cuerpo, está muriendo su espíritu. No quiero ser brusco, o no quiero que usted piense otra vez vuelve a la misma situación, pero lo que intento es que usted note que la verdadera humanidad se demuestra cuando somos capaces de pedir ayuda, de abrir nuestra boca, de abrir nuestros labios y decir, necesito ayuda. El Señor Jesucristo es capaz de reconocer que en su cuerpo humano necesita de esos hombres que están a su alrededor. Jesús es lo suficientemente maduro y lo suficientemente, si cabe la palabra hombre, no en el sentido de masculinidad, sino de género, de humanidad. Es lo suficientemente hombre, o mejor dicho, lo suficientemente humano como para reconocer que en ese cuerpo de humanidad necesita de otros que estén a su lado. En el versículo 38 vemos a Jesús con Pedro, con los hijos de Zebedeo, con Jacobo, Santiago, con Juan, yendo más adelante, y en el versículo 38 observa estas palabras. Jesús les dice, una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Quédense aquí y velen conmigo. Ahora abiertamente, de forma clara, Él les dice lo que está pasando en su interior. Mire, yo quiero que se imagine la situación. Es muy probable que el ambiente estaba un poco tenso. Jesús acaba de decir horas atrás, mientras estaban sentados a la mesa comiendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y uno de ustedes me va a entregar. Eso puso la cena, que era en un sentido alegre, aunque también con mucha reflexión, porque recordaban la liberación de Egipto. Pero también había algarabía, había alegría, había gozo. Pero eso, creo que esa declaración de parte de Jesús hizo que el ambiente se oscureciera un poco, que los discípulos mudaran su rostro. Los discípulos comenzaron a preguntarse, ¿soy yo, Señor? Pasó de la alegría a la tristeza, y creo que ese sentimiento de tristeza abarcó todo lo que seguía después. El salmo que Jesús eligió para cantar, el que haya sido, la Escritura no nos lo dice, pero si usted lee esos salmos entre el 115 al 118 y el Salmo 136, que eran los que comúnmente se cantaban en Pascua, usted verá que estos salmos, algunos de estos tienen una nota de tristeza, aunque hay regocijo por la salvación que Dios habría de traer a su pueblo, también hay una nota de tristeza, hay una nota de angustia en cada uno de estos salmos. Así que piense usted en ese momento, 12 personas caminan hacia el huerto del Getsemaní. La
noche, mientras ellos van cruzando por las calles, se ven las casas iluminadas porque han celebrado la Pascua, han comido la Pascua, así que hay regocijo, hay cantos, hay niños jugando. Es una noche que el pueblo está recordando la liberación de Egipto, pero es una noche también en la que se está desarrollando la más grande de las historias, la redención de el pueblo de Dios, la muerte de Cristo para redimir a su pueblo. Probablemente el rostro de Jesús es un rostro que denota tristeza. Ahora, yo quiero que usted piense un poco en esto. Supongamos que no es Jesús quien le dice a los discípulos cómo se siente. Pensemos que es Pedro quien se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué te pasa? Maestro, ¿qué te sucede? Si usted estuviera ahí, ¿qué respondería? Probablemente al escuchar, y si Jesús no fuera el Mesías y fuera una persona con las debilidades pecaminosas que nosotros tenemos, con la inmadurez que nosotros tenemos, probablemente diría, como la esposa le dice al esposo: ¿cuántas veces te he dicho qué me pasa y todavía me preguntas qué me está pasando? O simplemente Jesús le habría dado la espalda a los discípulos y no habría dicho nada. ¿Por qué le digo todo esto? Porque usted tiene que entender que cada una de las acciones y reacciones que usted tiene en un momento de crisis muestran o su inmadurez o su semejanza a Jesucristo. Y mi intención es incomodarlo. Es que usted se sienta mal, que diga: soy un inmaduro, que lo reconozca, que deje de culpar a la otra persona, que deje de culpar a los hijos. Es que por culpa de mis hijos siempre estoy gritando. No, que se adueñe de su inmadurez y que usted pueda decir: soy un inmaduro impaciente, que cuando mis hijos hacen algo yo grito porque soy un inmaduro impaciente. Que usted pueda adueñarse de su inmadurez y decir: soy una persona tan impaciente que siempre estoy molesta con mi esposo porque soy enojona e impaciente. Que usted pueda decir: soy una persona tan impaciente que a mí no me gusta oír a mi esposa y cuando ella comienza a hablar, yo me callo, me salgo, me escondo, me meto al celular, me voy con mis amigos porque soy un hombre inmaduro e impaciente. Que usted se haga responsable de su pecado, que usted se haga responsable de su inmadurez, porque si usted no toma su inmadurez como un pecado, jamás va a cambiar. Y aquí tenemos como ejemplo no mi vida. Yo no quiero decirle: usted tiene que ser como yo soy, sino la vida del hombre perfecto. Desde luego, espero en algún grado servirle como ejemplo. Pero el mayor ejemplo es Jesucristo. Observe, versículo 38. Jesús les dice: una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Él reconoce lo que está pasando en su interior. Él reconoce, él tiene la suficiente madurez como para reconocer lo que está pasando en su vida. Una tristeza mortal me sobrecoge, me invade. Ahora, ¿nota usted que Jesús no añade: estoy muy triste porque por culpa de este pueblo ingrato, por culpa de este pueblo incrédulo tengo que pasar mucho sufrimiento? Nosotros solemos justificar las emociones que vivimos. ¿Estás triste? Estoy triste porque por culpa de fulanito a mí me tocaba aquel regalo, pero por culpa de fulanito ya no me tocó a mí y le tocó a él, y yo estoy muy triste por eso. Jamás nos hacemos responsables de lo que sentimos. Estoy enojado, venía bien contento, pero llego a mi casa y lo que encuentro es a los niños con un desorden, a mi esposa acostada porque se siente enferma. Yo vengo contento y todo eso me pone de malas. La esposa lo mismo. Yo me levanto bien contenta y digo: este día le voy a echar ganas, pero mi esposo me frustra, es como
un cuchillito de madera. No corta, pero cómo molesta. Pero Jesús, y permítame ser enfático en esto, usted y yo tenemos que aprender a vivir nuestra humanidad como la vive Jesucristo. Él no anda culpando a medio mundo, él no dice estoy triste porque Judas me traicionó. Tú, Pedro, me vas a negar 3 veces. Ustedes me van a abandonar. El pueblo me ha dado la espalda. Los fariseos me atacan. Estoy muy triste porque incluso en la cruz mi padre me va a abandonar. Jesús no culpa a otras personas de los sentimientos que él está viviendo. Eso es madurez. Eso es humanidad, eso es hombría, eso es masculinidad y sin duda alguna esa también debería ser una característica de las mujeres y a lo que aspiran los jóvenes, los niños. Ahí tenemos que apuntar. Eso es verdadera humanidad. Mire lo que Jesús hace. Una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. ¿Qué te pasa, Jesús? No tengo nada. ¿Qué te pasa, Jesús? ¿No ya les dije que tengo? Jesús es capaz de adueñarse de sus emociones. Él dice, me siento muy triste. Esa tristeza está siendo como un peso insostenible por mí. Me siento muy triste. Qué capacidad de abrir su interior. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los tesalonicenses, en la primera carta el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, yo he sido honesto con ustedes y he abierto mi corazón a todos ustedes, pero ustedes no han sido honestos conmigo. Yo les he dicho todo lo que siento, pero ustedes se han cerrado a mí. El apóstol Pablo incluso es un reflejo, quizá leve, pequeño, de lo que es Jesucristo, de lo que implica la madurez. El propio Pablo dice, he abierto mi corazón a todos ustedes. ¿Cuántas veces, hermanos, pensamos, yo he escuchado mucho esas excusas, no digo nada para no preocupar a la gente, no le digo nada porque mis hijos se van a preocupar, no digo nada porque la iglesia se va a preocupar, y quieren que se celebre, bravo, qué madurez, qué firmeza, qué fortaleza, qué inmadurez, qué inmadurez. Pensamos que somos creados para llevar solos nuestras aflicciones. Pensamos que somos creados para llevar solos nuestros sufrimientos. Si el propio Hijo de Dios en la carne nos muestra que el hombre en su humanidad necesita el apoyo de nosotros, ¿cómo nosotros pensamos que cerrándonos al amor de otros, al interés de otros, a la preocupación de otros, mostramos nuestra madurez diciendo, no, yo estoy bien, no tengo nada, no estoy enfermo, no estoy triste, no estoy necesitado, no me pasa esto, no me pasa aquello? Pensamos que eso es madurez. Esa es la más terrible expresión de una inmadurez, de una acción infantil, de ser todavía niños en nuestra manera de pensar y de no pensar como adultos, como gente madura. La gente adulta sabe cuándo pedir ayuda. La gente inmadura no. La gente adulta sabe cuándo debe pedir ayuda. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 6 dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero ¿cómo sobrellevar cargas? ¿Cómo alguien puede sobrellevar una carga conmigo si yo no abro mi corazón cuando estoy necesitado del apoyo, del estímulo de alguien? ¿Cómo sobrellevar una carga? ¿Cómo sobrellevar una carga cuando usted no abre su corazón y es capaz de pedir ayuda? Jesús está reconociendo, él sabe que esa tristeza ha caído sobre él, pero él no la niega. Él no es un carismático que ata y reprende a la tristeza y la echa fuera a ella y al diablo. No es un carismático. Tampoco es un motivador que dice, estoy triste, pero yo me siento bien y declaro que me siento bien.
No cree en la confesión positiva. Él vive su humanidad en todo lo que implica ser humano sin pecado. Y aquí aprendemos que entristecerse, que sentir miedo, que sentir temor no es una expresión de pecado. Porque si eso fuera pecado, Jesús no lo habría experimentado. Las emociones no son pecaminosas, se convierten en pecado cuando dejamos de hacer lo que como humanos tenemos que hacer y que nos ha sido mostrado por la palabra de Dios. Jesús expresa sus emociones y en el versículo 38 también pide ayuda. Quédense aquí y velen conmigo. Es decir, me siento triste, ¿cómo te podemos ayudar? Quédense aquí conmigo y estén alertas, estén atentos, velen, estén preparados. Ahora observe usted cómo Jesús enfrenta esas emociones yendo un poco más adelante. Se separa un poco, pero no se aísla. Está la gente cerca de él, pero él no se aísla. Él les ha pedido ayuda, pero hay algo que él necesita hacer. Y esto es algo, hermanos, que tenemos que entender. Necesitamos el apoyo, la compañía de hermanos cuando estamos pasando por una fuerte situación. Pero solo Dios puede darnos la fortaleza que necesitamos. Y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando dijo: Padre mío, si es posible de mí, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Él entiende, hermanos, y aquí hay algo que usted tiene que ver. ¿Qué es lo que le preocupa a Jesús? Jesús no está atemorizado por ser crucificado. Hombres antes que él ya habían sido crucificados. Nosotros estamos viviendo en un tiempo, hermanos, donde de verdad, creíamos que el sufrimiento era imposible y de repente cualquier tipo de sufrimiento nos causa el más terrible de los pánicos. Pero estos hombres estaban acostumbrados a todo tipo de sufrimientos. Ellos estaban acostumbrados a todo tipo de adversidades. Eso no hacía que dejaran de sentir miedo. Recuerden ustedes, estos hombres se dedicaban a la pesca. ¿Cuántas tormentas habían visto? ¿En cuántos peligros de naufragio? Sin embargo, cada vez que se desataba una tormenta, seguían sintiendo miedo. Al punto al que voy es que la resistencia o tu resistencia al sufrimiento va a depender del tipo de sufrimiento al que has estado expuesto. La persona que menos sufre, y miren, esta enseñanza no tiene que ver con la educación de los hijos, pero ¿cuántos padres impiden que sus hijos sufran? Es decir, en lugar de ejercer su capacidad para el sufrimiento, se la impiden. Cuando esos hijos tengan que enfrentar la vida solos, como nunca fueron preparados para sufrir, simplemente el sufrimiento, el más pequeño, los aterroriza, porque no fueron preparados para sufrir. La resistencia al sufrimiento es el resultado del entrenamiento en el sufrimiento. Isaías capítulo 53, ¿qué se dice acerca del Mesías? Dice que era experimentado en dolores. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, desde que nació, experimentó el sufrimiento. Usted dice: a mí no me gustaría que mis hijos se enfermaran de COVID. Está bien, tenemos que proteger a nuestros hijos, pero Dios el Padre no libró a su Hijo recién nacido de la persecución y de la muerte. ¿Qué le parece? Mateo capítulo 2, Lucas. Jesús tenía entre meses y 2 años cuando los padres de él tuvieron que huir por una persecución. ¿Cree usted que Dios no pudo haber dicho: mi hijo es demasiado pequeño e indefenso, que empiece a sufrir cuando sea grandecito, cuando tenga 30 años, entonces que sufra? Nosotros como padres pensamos así: no, que mi hijo no sufra, que
Que ya sufra cuando ya sea grande, pues cuando sea grande no va a saber sufrir porque usted no lo entrenó en el sufrimiento. No lo capacitó en el sufrimiento. Dios, el Padre, permitió que su Hijo sufriera, incluso desde que fue concebido en el vientre, cuando María estuvo en peligro de ser lapidada, porque se corría el rumor de que había engañado a José. Así que corrió el peligro. Ahora, según lo que saben hoy los médicos, es que los bebés que están en el vientre también reciben las emociones de la madre. Si María se angustió, debió haber algún efecto en el pequeño Jesús que estaba en el vientre, en su humanidad. Pero nosotros creemos que el sufrimiento es malo y que nuestros hijos no deben sufrir nunca, nunca, nunca. Y aquí tenemos a un hombre que según el profeta Isaías es experimentado en quebrantos. Y observe la capacidad que él tiene. Él puede abrir su corazón porque él no ve el sufrimiento como algo inhumano. Él no se avergüenza de sufrir. Él no ve el sufrimiento como una experiencia terrible. De repente, en algunos sectores del cristianismo, el sufrimiento es algo terrible, como la idea de los amigos de Job. Si estás sufriendo, es porque has cometido algún pecado. Amístate con Dios y dejarás de sufrir. Hay muchos cristianos que tienen ese pensamiento. Estás sufriendo, de seguro has pecado. Estás sufriendo, de seguro no diezmas. Estás sufriendo, de seguro Dios te está castigando por esto y por aquello. Ven el sufrimiento con un terror como si fuera evidencia de un juicio. No ven el sufrimiento como parte de la humanidad. Ser humano significa sufrir. Ser humano significa sufrir. Para cualquiera de ustedes que le dé vergüenza el sufrimiento, no ha entendido la humanidad. Ser humano significa sufrir. Es parte de la humanidad, parte de ser un ser humano. Por eso es que Jesús no se avergüenza del sufrimiento. Él no lo esconde. Él no dice, no, yo no estoy triste. Yo soy el Hijo de Dios y los hijos de Dios nunca andan tristes. Él sabe pedir ayuda, sabe rodearse de aquellos que han sido sus compañeros y también sabe acercarse a Dios. Observe, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿A qué copa Jesús se está refiriendo? Observe lo que dice el Salmo 75, verso 8. Voy a pedir por favor a algunos de ustedes, hermanos, que haga la lectura de este Salmo, número 75, verso 8. Porque el cáliz está en la mano del Señor y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Gracias. Ahora, Jesús, le repito, él no tiene miedo a la crucifixión. Otros hombres como los macabeos habían sido ya crucificados y habían muerto con tal temple, con tal dignidad, que incluso los romanos se enojaban al ver la firmeza con la que esos hombres morían. ¿Usted cree que Jesús iba a ser un hombre que le iba a tener miedo a la crucifixión? Él no se amedrenta por eso. Él ha hablado de esos sufrimientos. Voy a sufrir en las manos de los impíos, voy a ser crucificado, pero a él no le da temor ese sufrimiento. ¿Qué es lo que él teme? Cuando él habla de la copa que tiene que beber, él se está refiriendo a la copa que el Padre ha preparado para él, la copa del juicio, de la ira de Dios, que la tiene que beber hasta los cimientos. Dice el Salmo número 75, hasta el fondo. Y dice el Salmo, es un vino bien mezclado, es decir, un vino que, como diríamos, que arde, que quema cuando se toma. Bien fermentado. Pero es el vino de la ira de Dios. Él no tiene miedo a ser crucificado. Él va a ser humillado en las formas más horribles, porque cuando el ser humano odia a una persona, trata de destruirla hasta borrar su dignidad. Jesús va a ser golpeado, escupido, azotado, se van a burlar de él, lo van a desnudar sin dejarlo con ninguna ropa sobre su cuerpo, lo van a humillar completamente desnudo, va a cargar la cruz
y luego va a ser puesto en el madero y levantado como el más vil de los criminales, pero a nada de eso le teme Jesús. Si ahí terminara su sufrimiento, él iría sin protesta a la cruz, pero él teme algo que va a suceder cuando él esté colgado en aquella cruz. Él teme porque sabe que va a beber hasta el fondo la copa que Dios ha preparado por culpa de cada uno y de todos nosotros. Por eso es que Jesús dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, si fuera posible otra forma de llevar tu juicio, si hubiera otra forma de que estos fueran salvos, si hubiera otra forma de que no tuviera yo que llevar, que beber, que tomar toda tu ira, si hubiera otra forma, pero no sea lo que yo quiero, sea tu voluntad. Cuando leo las historias de los mártires del tercer siglo, hombres que murieron en el circo romano, destrozados por fieras, por osos, por leones, por jaurías de perros, la terrible persecución de Nerón a los cristianos, y cómo ellos morían quemados en antorchas que iluminaban las calles de los jardines del palacio de Nerón. Cuando leo las persecuciones del siglo XV, cuántos cristianos murieron de las formas más terribles, torturados, o en lo que se conoce en la historia como la Inquisición romana, cuántos cristianos fueron torturados, quebrados sus huesos, se inventaron las más crueles máquinas de tortura para aumentar el sufrimiento y dilatar la muerte. Cuando leo todos esos tipos de sufrimiento que han enfrentado muchos de nuestros hermanos, muchos en la historia, y al ver la firmeza con la que todos ellos soportaron, cuando leo incluso en la historia actual cuántos creyentes han sido amenazados, asesinados en universidades por ser cristianos, quemados, golpeados, hasta quedar inconscientes, cuando leo cómo ellos han enfrentado estos sufrimientos, no deja de sorprenderme que una enfermedad nos aterrorice tanto. No deja de sorprenderme. No deja de sorprenderme que una enfermedad nos haga retroceder tanto, de verdad. No deja de sorprenderme eso. Quizá porque somos generaciones que no están acostumbradas al sufrimiento. Quizá porque somos generaciones que nos han dicho que el sufrimiento no es humano, que es malo, que hay que erradicarlo. No deja de sorprenderme cuánto pavor puede causarnos sufrimientos tan leves y tan temporales. Cuando leo que Jesús, no teniéndole miedo a la muerte, si usted conociera un poco de lo que implicaba la crucifixión y como muchos antes que Jesús la habían soportado, dicen médicos que han estudiado detenidamente la crucifixión, que los clavos que usaban los romanos, tradicionalmente vemos en las imágenes o en las películas la palma de la mano que es clavada. Históricamente eso es incorrecto. Lo que era clavada era la muñeca. Y el clavo traspasaba los nervios que recorren todo el cuerpo. Así que al primer golpe, porque incluso la crucifixión debería ser algo rápido, en el primer golpe que daba el verdugo, tenía que traspasar el nervio para hacer rápida la crucifixión. Así que imagine la fuerza con la que estos hombres golpeaban el clavo. No crea que agarraban y les decían: ¿te duele? Te voy a dar. No, tomaban el mazo, sujetaban con firmeza el clavo y levantaban la mano, y con toda la fuerza de un soldado entrenado en la batalla, de guerreros, de hombres que solían sostener la espada por horas cuando estaban en combate, que parte de su entrenamiento consistía en verdaderos esfuerzos
durísimos. Ellos también construían sus armas, es decir, podían agarrar un hacha y derribar árboles con una rapidez tremenda. Imagínense la fuerza de la mano de esos hombres. Así que tomaban el clavo y sin ningún remordimiento golpeaban hasta traspasar en el primer golpe, traspasar el nervio, y el segundo y tercer golpe era para asegurarlo en el madero, asegurarlo en el clavo, en el travesaño, perdón. Así que rompían con una rapidez los nervios. Imagínense todo el dolor que en ese momento, al ser quebrado, al ser roto el nervio, recorría el cuerpo de la víctima, haciendo que se convulsionara en aquel madero, torciendo todo el cuerpo. Imagínense el dolor. Pero eso no hizo que Jesús retrocediera. Jesús conocía perfectamente lo que implicaba ser clavado en esa cruz, pero eso no hizo que él diera un paso atrás. Eso no hizo que él dijera, no, Señor, a mí me da miedo ser clavado. Lo que él hizo que retrocediera era que en medio de esa cruz, cuando estuviera ahí colgado frente a la expectación de todo aquel pueblo, él iba en medio de la oscuridad a beber de la mano de su Padre, de aquel que había dicho, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Él iba a tener que beber hasta el fondo la más intensa ira de Dios cayendo sobre el justo, para que nosotros los injustos fuéramos justificados. Por eso permítame volverlo a decir, no entiendo por qué tanto temor a una enfermedad cuando ninguno de nosotros ha probado la copa de la ira de Dios. No entiendo. ¿Por qué tanto miedo a una enfermedad? Cuando ninguno de nosotros ha bebido ni tendrá que beber la ira de Dios. Y como lo he dicho una y otra vez, no estoy diciendo no se cuide, no estoy diciendo eso, pero a veces no entiendo por qué muchos cristianos siguen tan aterrorizados como si este virus fuera la copa de la ira de Dios. ¿Sabe usted una cosa? Ni usted ni yo sabemos lo que implica beber de la ira de Dios. Nunca lo sabremos. Y si tuviera que saberlo, la muerte dice que jamás saldría de ese estado, porque esa es la muerte segunda. El que bebe de la ira de Dios nunca más vuelve. Solo imagine lo dura que es esa ira. Tan oscura, tan amarga, tan dura fue que cuando la oscuridad se desvanece de la cruz, Jesús exclama con todo el aire que todavía podía tener en sus pulmones, porque entienda usted esto, mientras Jesús estaba clavado y mientras su cuerpo estaba lleno de fiebre y por la posición de los pies y todo el cuerpo cayendo hacia abajo y las piernas tratando de soportar todo ese peso, los pulmones se colapsaban y no podía Jesús respirar. Cada intento de respirar, dicen los historiadores, los médicos, que la víctima tenía que impulsarse sobre los pies que también estaban traspasados, provocando un intenso dolor nuevamente en todo su cuerpo, y se impulsaban para tratar de aspirar, de jalar aire y poder respirar un poco. Así que Jesús tuvo que impulsarse, jalar aire y entonces gritar, Dios mío, ¿por qué me dejaste? El más profundo terror para Jesús no fue el colapso de sus pulmones. No era pensar, si estuviera en nuestro tiempo me van a entubar y qué horror. Eso a él no le provocaba temor, porque el sufrimiento es parte de la naturaleza humana. Entiéndalo, el sufrimiento es parte de la naturaleza humana. Sus cuerpos están diseñados para sufrir, para enfermarse. Usted, sus hijos, por más que intente protegerse, hágalo, pero no olvide esta verdad, el sufrimiento es humano. Pero no es esto lo que a Jesús le aterroriza, porque él sabe que el sufrimiento es humano. No hay nada más humano que sufrir. Pero él ha bebido la amarga copa de la ira de Dios.
Él no está reclamando, ¿por qué me dejaste aquí crucificado? ¿O por qué permitiste que me infligieran este dolor? Él está diciendo, ¿por qué me abandonaste? Bebí tu ira, sorbí tu enojo, cargué sobre mi cuerpo todo el peso de tu amargura, de tu ira, y me dejaste solo en ese trago tan amargo. Eso es lo que a Jesús le hacía estremecerse, lo que provocó que salmos como el Salmo número 22, como el Salmo 42, fueran escritos, donde el salmista como profeta, expresando los sufrimientos del Mesías, dice, mi lengua se pegó a mi paladar y fui dejado como un olvidado en la tierra de los muertos. Así se sentía Jesucristo, olvidado por el Padre, abandonado por el Padre. ¿Cree usted que lo que usted o yo podamos sufrir significa que Dios nos ha abandonado? Ningún sufrimiento se compara con lo que Jesús tuvo que experimentar en la cruz. Pero ahí tiene a un hombre en toda su humanidad. Ahí tiene usted a un hombre viviendo lo que implica ser humano, sin negar su dolor, sin negar su angustia, sin negar el sufrimiento, sin negarse a la compañía de los amigos que hasta ese momento pueden estar alrededor de él, pero tampoco sin negar la necesidad que tiene de Dios por lo que tiene él que atravesar. Hermanos, hace rato les decía, conocemos a un hombre por lo que es en sus sufrimientos. ¿Cómo es usted? ¿Cómo es usted en sus sufrimientos? Todos nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos habremos de entristecernos, de angustiarnos, de sentir soledad, de sentir miedo. El problema no es cuando el miedo sobrecoja su corazón, no es cuando la tristeza venga sobre su vida, sino cómo usted va a reaccionar cuando eso suceda. ¿Lo hará como Jesús lo hizo? ¿O lo hará como sabemos hacerlo todos nosotros? Culpando a otros, amargándonos con otros, alejándonos de otros, refugiándonos en el dormir, en el comer, en el internet, aislándonos de todos, porque nuestro sufrimiento es tan grande que no queremos que nadie, o no queremos preocupar a nadie, o no queremos que nadie se preocupe por nosotros. Pero ahí tiene usted a un verdadero hombre. A un hombre que sabe confiar en Dios y que sabe pedir la ayuda de quienes están a su alrededor. Quiera Dios que cada uno de nosotros aprendamos a sufrir de una manera correcta.